Muy buenas tardes. Este asunto sale a la luz pública mediante una publicación que hizo CR hoy el 21 de febrero de este año. La pregunta es si después de esa fecha, 21 de febrero de este año, usted ha sido contactado por personeros de la Casa Presidencial. Nunca me he reunido en la Casa Presidencial para estos asuntos. Me va a disculpar, esa no fue mi pregunta. Que si había sido contactado, puede ser por vía telefónica, por WhatsApp, por correo electrónico, si ha recibido alguna comunicación por parte de la Casa Presidencial después del 21 de febrero del 2020. No, señor. Muchas gracias. El organigrama de la Casa Presidencial y del Ministerio de la Presidencia desaparecieron de su sitio web. Según el organigrama actual de la Casa Presidencial y del Ministerio de la Presidencia, ¿quién era el jefe directo de los asesores que trabajaban en análisis de datos en la Casa Presidencial? Aquí hay un organigrama en el expediente que habla de la unidad presidencial de análisis de datos. En el organigrama eso está dependiendo del presidente de la República. En el organigrama. Le ruego que me aclare a cuál organigrama está haciendo usted referencia. El organigrama propuesto. En la propuesta de reorganización. Muy bien. Y eso en la propuesta de reorganización, que no fue aprobada. Entonces la pregunta mía es, durante el tiempo que estuvieron estos señores haciendo análisis de datos, ¿a dónde calzaban ellos dentro del organigrama de la Casa Presidencial? Eso fue un funcionamiento de hecho. O sea, una organización entra en un organigrama cuando, una unidad organizacional que se cree entra en un organigrama cuando es aprobada esa propuesta y después entra en el organigrama. Mientras yo puedo tener una unidad funcionando de hecho y no tiene que estar en el organigrama porque realmente eso es una responsabilidad de la jerarquía. Muchas gracias. Ellos recibían salario, estuvieron recibiendo salario. Eran funcionarios públicos, eran servidores públicos sujetos a la Ley General de la Administración Pública. ¿Quién era su jefe inmediato? Lo desconozco. Si usted lo desconoce, ¿quién debería conocerlo? La jefatura que podría ser de ellos se extrae del mismo expediente. O sea, ahí podemos ver que, por ejemplo, el proyecto de decreto inicial fue tramitado por el despacho del señor presidente por Diego Fernández. ¿Verdad? O sea, cada uno, aquí en el documento es fácil colegir quiénes son, de quién dependen. Le ruego que nos diga cómo lo colige usted, entonces, por favor. El señor Diego Fernández Montero, a la luz de lo que yo veo en el expediente, dice despacho del señor presidente, asesor. Si él pertenece al despacho del señor presidente y es asesor, ¿de quién depende del señor presidente? Gracias. ¿Y las otras personas? Lo desconozco. O sea, las otras personas, hay otra persona, Feyli Salas Hernández. Ella es de presidencia, jefe de despacho, ¿verdad? Es del mismo grupo del despacho. Está este señor Diego Fernández y después dice el mismo documento, copio a Luis Eduardo Salazar, responsable legal de este proceso. O sea, realmente ahí había una organización
que tenía sus propias jerarquías, ¿verdad? Y que quizá de la lectura de esto uno puede colegir, ¿verdad? ¿Cuál es la línea jerárquica? Muchas gracias. Cuando se enteraron de que el decreto había sido firmado, ¿qué sucedió en Mideplan? ¿Qué actos administrativos se dieron con posterioridad a que se dieran cuenta de lo que había sucedido? Hasta donde yo sé, se tramitó la declaratoria del decreto. O sea, ya como un acto definitivo, inmediatamente después de firmado, se tramitó la declaratoria del decreto, la derogación, perdón, del decreto. Ahora, eso yo no desconozco quién fue que hizo esa acción en presidencia. O sea, ya eso se escapa de mi conocimiento. El decreto se firmó en octubre. ¿Cuándo tuvieron ustedes conocimiento de la existencia del decreto? Porque realmente los mortales comunes y corrientes nos enteramos ahora en febrero. La pregunta es, cuando se firma el decreto, ¿cuándo se enteran ustedes y qué hacen ustedes al respecto, toda vez que ustedes habían ya mostrado objeciones anteriormente? Del primer decreto, como consta en el expediente, el que tenía conocimiento era don Jorge Ortega, que fue el que tuvo la vinculación con la jefe de despacho de la ministra. El 13 de mayo del 2019. Discúlpeme, don Luis, voy a tratar de explicarme mejor. Mi pregunta es con posterioridad a octubre, cuando se firma el decreto. El decreto se firma en octubre. ¿Ustedes cuándo se dieron cuenta de que el decreto se había firmado, si el decreto se firmó en octubre? ¿Y qué hicieron en el momento en que se enteraron de ese decreto que fue firmado en octubre? Yo me di cuenta hace una semana, cuando se firmó. Cuando se publicó, pues. O sea, se firmó en octubre y usted no se enteró hasta que se publicó. Exactamente, lo último que yo supe de la propuesta de reorganización fue las observaciones que nosotros remitimos por escrito y que yo revisé ese documento. Fuera de eso, yo no sé si hubo reuniones posteriores, si no las hubo, desconozco. Cuando se publicó, la ministra convocó al equipo, ¿hubo alguna reacción por parte del ministerio, reacciones oficiales? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo salió este decreto? ¿O usted se dio cuenta que se publicó y nadie actuó oficialmente después de la publicación? Yo tengo conocimiento, reitero, del proceso de reorganización planteado por la presidencia. De este decreto me enteré hace una semana, en la prensa prácticamente. De acuerdo, mi pregunta es, ¿qué actos administrativos se llevaron a cabo después en Mideplan, después de que se enteraron de la existencia del decreto? ¿Hubo reuniones, la ministra convocó o simplemente era una situación de pasividad, de brazos cruzados? ¿Qué fue lo que aconteció una vez que se dieron cuenta después de la publicación? Yo desconozco realmente lo que se hizo después de la publicación, porque yo me reuní con la señora ministra hasta hoy en la mañana para hablar de este tema. Entonces yo estuve al margen de todo esto que ha pasado, de la derogatoria, de todo el decreto. Para mí fue nuevo eso del decreto, porque como no estuvo el primero bajo mi conocimiento y el segundo nunca entró a nada, eso fue una sorpresa para mí. ¿Y qué se discutió con la ministra en la reunión de hoy en la mañana? En lo absoluto, nada más que yo simplemente hablé con ella y externé, hice con ella una lectura del expediente, hice mis observaciones a ella de que iba a venir aquí. Ella conoce, le expliqué que yo estaba al margen de esto. Ella se sorprendió de que yo estuviera al margen
de toda esta negociación, del primer decreto y de esto menos, porque yo Se no le ha conozco nada. culminado su